Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este libro, Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Hoy queremos subrayar el versículo 8. Sabemos que nos encontramos ante el rey Agripa y otros líderes importantes, y en este contexto Pablo habla y plantea una pregunta desafiante para ellos. ¿Por qué se juzga increíble entre nosotros que Dios resucite a los muertos? Esto va a ser lo que se nos va a presentar hoy en este versículo 8. ¿Por qué consideran ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Esta es la pregunta, yo diría la pregunta caracuche yo que recuerdo. Porque Lucas upea la ñande boesea hina, upea la isea ñande, va ere ñande la ñaño ñaponanduta upea. Va ere la ñande en guana increíble, con anda yagüero viay. ¿Por qué? ¿Por qué? Si Él es Dios. Entonces, entremos un poquitito en la cabeza y en la reflexión de Pablo. Entonces, él aquí, haciendo su discurso, va diciendo la promesa que nosotros estamos esperando, reconozcamos esa esperanza, alcanzar un día, sirviendo a Dios, por lo tanto, con perseverancia de día y de noche. ¿Se acuerdan que en un momento Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, entonces vana sería nuestra fe, ¿entienden? Él por eso aquí está diciendo con el 7, nosotros estamos esperando esa promesa de parte de Dios, la resurrección, y las 12 tribus. Y por eso estamos sirviendo a Dios con perseverancia día y noche. O si no, ¿para qué vas a servirle a Dios día y noche con perseverancia? Si es que no creemos, ¿verdad?, en la resurrección, vana sería nuestra fe. Pero aquí hay otra pregunta muy interesante. El versículo 8 es una pregunta cuestionante. ¿Por qué ustedes consideran, ¿verdad? ¿Por qué ustedes consideran increíble que Dios resucite a los muertos? Increíble. Upeago dice que no se puede creer, ¿no? Cuando diga tú la yagüerovia, cuando diga tú, yapu. Por eso le hacían problema. Solo tenían contra Pablo, decía Festo, ciertas cuestiones acerca de su propia religión y de un tal Jesús ya muerto, que Pablo decía que estaba vivo. Ahí está. Pablo decía que estaba vivo. Y entonces ahora él les dice, bueno, él aprende forzar, él anda pentendeya, que Jesús ha vuelto a la vida, pero
por obra y gracia de la resurrección, el Padre que lo ha resucitado, que Dios lo ha resucitado. O sea, eso ustedes consideran una cosa increíble. O sea, que no se puede creer, que Dios pueda resucitar a los muertos. ¿Entienden? Es bastante interesante. Dios, que es el Señor, ¿verdad?, de la naturaleza. Dios, que es el dueño de la creación. Dios no puede resucitar al muerto. Qué espectacular. Por aquí va la cuestión, ¿verdad? Va la pregunta. Entonces la resurrección es un abrazo de esperanza realmente, ¿verdad? Entonces aquí le está diciendo, esto es lo que nosotros creemos. La orela, eajina lleva y coanaja, a opearela, roñona y no oyese. Eso es para ustedes increíble. Y Pablo les desafía, ¿verdad? Pablo le dice, es increíble entre ustedes que Dios resucita a los muertos, que nunca van a creer en esas cosas. Y bueno, vamos a ver un poco cuál es la respuesta y cómo se va desarrollando después esta pregunta que hace Pablo. Para ustedes, ¿es increíble que Dios pueda resucitar a los muertos? Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Vete en paz y no pegues más. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. En mi lecho por las noches busqué al amor de mi alma, lo busqué, no lo encontré y muy sola me quedé. Entonces me fui por el mundo como un pobre vagabundo, mendigaba tu amor, no lo encontraba, no, no, no. Pero hoy, después de tanto correr, me detengo, tu gracia me alcanzó. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En lo más oscuro de la noche apareció la luz, todo porque me dejé alcanzar por ti, Jesús. No me acusó de mis pecados para condenarme, sino que puso en mí esa luz para salvarme. Y moriste, por mí la vida diste, mis cadenas rompiste y así me redimiste. De tu gracia me vestiste, dejo a un lado el yugo de la esclavitud. Por él tengo vida nueva y camino hacia la virtud. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado.
tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, porque has resucitado, hoy vuelvo a ser feliz. En este Evangelio el Señor nos revela algo sumamente importante, y es que Dios tiene en cuenta todo. Da a cada uno según su capacidad, confía la cantidad de talentos a cada uno según su capacidad y nos invita a que podamos hacer fructificar ese regalo. Y en la lógica del reino el Señor nos enseña que el que guarda, el que se guarda, pierde. Y lo pierde todo. Pero aquel que más regala su vida, más la vive y la vive en plenitud. Qué importante es descubrir que el Señor nos confía una misión que pensó exclusivamente para nosotros desde la eternidad y nos invita a compartir, a dar con generosidad nuestra vida, nuestros talentos, nuestros bienes, nuestros carismas. Y en la medida en que más nos damos en esta lógica del reino, más nos confía el Señor por ser fieles a ese encargo que Él nos hizo. Y esa fidelidad a Dios pasa por la generosidad, por el compromiso de cumplir con ese encargo, esa misión que Él nos confió. Pasa por vivir ese misterio de donarse, de ser instrumento para que también el otro pueda encontrarse con Dios. Si a pesar de nuestras dificultades y de las tentaciones, nos mantenemos fieles a trabajar en esta obra, el día de la recompensa prometida por Dios va a llegar para nosotros. Y el Señor finalmente podrá pronunciar para nosotros lo que tanto ansía decirnos. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, ya que respondiste fielmente en lo mucho, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Cada santo que entra al cielo escucha esta palabra bendita, este saludo de bienvenida que recibe de Cristo Jesús. Que el Señor nos dé la gracia de tener un corazón que siempre trabaje en la tierra con el anhelo de poder escuchar estas palabras el día que nos toque encontrarnos cara a cara con Él. Desde el principio, cuando Dios te pensó, quiso regalarte un hermoso plan de amor. Pensó en cada detalle de tu vida y de tu ser. Trazó una historia interesante que quiere verte recorrer. Quiso entregarte un precioso don para que lleves su mensaje por toda la creación. Y no guardes para ti esa misión que Él te ha confiado. Él espera de ti que fructifique su regalo, dando a conocer la grandeza de ser amados por un Dios que te confía más y más si eres fiel a su llamado. Él quiere que se cumpla en ti su plan de amor, para que al verte cara a cara
gozar con tu Señor. Y no guardes para ti esa misión que Él te ha confiado. Él espera de ti que fructifique su regalo, dando a conocer la grandeza de ser amados por un Dios que te confía más y más si eres fiel a su llamado. No guardes para ti esa misión que Él te ha confiado. Él espera de ti que fructifique su regalo, dando a conocer la grandeza de ser amados por un Dios que te confía más y más si eres fiel a su llamado. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y seguimos nosotros, ¿verdad?, reflexionando con este versículo tan interesante. Él está diciendo: ahora soy juzgado, ¿verdad?, por la esperanza de la promesa hecha por Dios. Entonces las usea, las isea, eren la a ver las acusa. Si esta es la promesa del Antiguo Testamento, y más hace como grupo bien estricto fariseo, oregoro en la resurrección. Los saduceos no creían, eso sí, los saduceos no creían en la resurrección y en la cuestión de los ángeles, etc. Y ante UPA ya leema cuando se le presenta ante el Sanedrín, UPP no vamos a oír, porque cuando Pablo dijo: me están acusando por la cuestión de la resurrección en la que yo creo. Pea 5 veces ama entonces, porque ese fue uno de los primeros, ¿verdad?, donde él presentaba y decía que Jesús, este tal Jesús ya muerto que ellos dicen, pero que Pablo decía que Jesús estaba vivo, la resurrección. Dios lo ha resucitado. Esa promesa de parte de Dios, oye cumplima, oye ya poma en la persona de Jesucristo. Porque soy fariseo, porque agüero vía. Y entonces ahí hubo un altercado ya entre fariseos y saduceos. Entonces continúa el tema, siempre en el tapete, la resurrección de Jesús, tema esencial y fundamental. La promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar sirviendo a Dios con perseverancia día y noche. Otro de los elementos esenciales, la perseverancia. Con algo no se escriben por escribir nomás, sino que Apel Luca lo imagina la perseverancia es porque una comunidad cristiana que está viviendo, ya estamos, este es San Lucas, ¿verdad? Estamos entre los años casi 80, 90, imagina, 85, mía. O sea que ya hacía mucho tiempo que Jesús murió, fue crucificado, que resucitó. Y entonces la comunidad cristiana lleva mucha fuerza en su desarrollo. Jaupebe entonces la vez acaso ¿verdad? Que yo creo en esa esperanza. Por esa esperanza soy acusado por los judíos, oh rey Agripa.
y les hace la pregunta retórica. Pero Ecuria lleva nuestro curso bíblico anterior. ¿Por qué consideran ustedes increíble, o sea, no creíble? ¿Por qué ustedes no creen, Jehová, que Dios resucite a los muertos? Si Dios es el Dios de la vida, Él tiene el poder, algo la todopoderoso, algo que tú a resucitar. Si Él fue el que creó de la nada incluso, ¿qué le va a costar volver a la vida a alguien que ha muerto? Y en este caso a su propio Hijo, a quien envió para redimir, ¿verdad? Oyapola y misión, Hañandere Jaepe, entonces, o manó, pero ñandillara, Oyapojahuere, justamente la voluntad de Dios, coanga, o me eyeshupe, la jecoe. ¿Y por qué entonces? La pregunta retórica, esencial y fundamental, ¿verdad? De Lucas, que es el caracú, ¿verdad? De la vida cristiana, la resurrección. Y lo que hoy estamos subrayando nosotros, ¿verdad? El versículo 9, yo en efecto había pensado que debía actuar mucho en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Queridos amigos, aquí entonces Pablo está hablando y confesando cómo actuó contra Jesús de Nazaret. Entonces le dicen a este nuevo, yo en efecto había pensado que debía actuar mucho en contra del nombre de Jesús de Nazaret. ¿Os reconocéis? Se ayapogurila ibaía, se oía, güerovía, se oía, entonces muy que veces porque tú a veces de coebea no, cuando ni tú y la peisa. Diga, tú yo continúa porque cuauina di palayan de judaísmo, lo que sea, con tal Jesucristo pepe güerovía, entonces eva la bella página, joma tu japo y pide cartas, ¿se acuerdan? A los sumos sacerdotes, etcétera, etcétera, al Sanedrín para perseguir a los cristianos, encarcelarlos y mandarlos matar. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Soy Pedro, vivo en Barcelona y me dedico al taxi. Mis aficiones, la primera de todas es ayudar a los demás. Por supuesto me gusta el deporte también, lo practico, pero el deporte me da más fuerza para servir a los demás. He sido muy tímido, siempre profundamente tímido, siempre muy escondido. Empiezo a salir a la discoteca, empiezo a ir a ver chicas pasar y mira aquella, mira aquella, mira aquella y mira aquella y qué buena está esa y qué buena está aquella y ahí nos quedamos. Oye, ¿te acuerdas qué buena estaba aquella? Qué buena, sí, estaban todas, pero ahí nos quedamos siempre pum, pum, escuchando música y viéndolas pasar. Y ya cansado de toda esa historia, tenía ganas de tener una relación porque yo veía que en este plano hay futuro. Veo dos chicas por la calle, mis ojos se fueron para una de las dos, pero me planté ahí delante y es que ya te digo que ni me acuerdo de lo que le dije, solo sé que había quedado con ella. Me enamoro perdidamente de ella. ¿Por qué no nos casamos? ¿Cómo? Total, que en una semana tenía ya todo listo. Llega el día de mi boda, entro dentro de la iglesia y le digo a mi madre, digo, mamá, qué iglesia tan bonita esta, ¿verdad? ¿Te gusta? Y es muy bonita, hijo. Pues es la primera vez que la veo. Yo no había pisado una iglesia hacía 20 años. Yo antes no iba a la iglesia, después tampoco. Total, que estoy en mi casa un día durmiendo. Llevaba 2 semanas casado. Me despierto muy temprano y cogí la moto y me fui a dar vueltas por Barcelona. Por darme un paseo. Cuando subo de camino para casa, veo un parque con un porche muy bonito, con muchas flores, y me siento ahí y veo una iglesia
Me pongo ahí a mirar la iglesia y me tocan la espalda, así por atrás. ¡Ostras! ¿Qué hace? ¡Padre, qué hace! Era el misionero que me dio el curso de boda, preparación al matrimonio, era él. Me dice, ¿qué haces aquí? Digo, mire, padre, he estado por aquí en un paseo en moto y he venido aquí. Qué casualidad, ¿no? De verle, padre. Y digo, no, hijo, eso no es casualidad. Digo, ¿entonces qué es? Eso se llama providencia. ¿Y eso qué significa? Eso que tú estás aquí por una razón. ¿Por qué no te quedas a misa? Digo, ostras, no tenía yo intención ahora, me está esperando. Venga, anda, quédate a misa, hombre. Y me senté en el último banco de atrás de la iglesia, al final de todo. Y el Señor, pues, ya estaba ahí arriba afilando la flecha, ¿sabes? Cuando de arriba la punta, ¡pum! No se escapa nadie, ¿eh? Empieza la misa y veo que el padre hace una señal así y, ostras, está mirando para aquí. Entonces me escondo así en la cabeza de que estaba delante, me escondo. Ven para acá. Digo, ¿qué querrá? Voy para allá. Me dice, anda, ve a leer, lee. Digo, ¿qué? Pues ahí en el libro. Quedé totalmente clavado, no podía leer. Yo le decía al padre, no puedo, pero con el pensamiento, ¿no? Porque estaba clavado. Entonces me viene a la mente un pensamiento de mi niñez, cómo rezaba y le pedía a Dios, pues ayúdame en esto, en aquello otro, ¿no? Y con esa actitud de niño, sácame de aquí, de este apuro que, Dios mío, que no puedo leer, ayúdame, Señor. ¡Bum! Soltó la flecha rápido y sentí un amor inmenso, inmenso en el corazón. Felicidad, paz, gozo, alegría, todo junto con una potencia increíble. Luego me fui a mi sitio, apoyé mi frente en el banco delantero y ya a partir de ahí ya fue ese amor bajando, pero dejando una estela de paz que no olvidaré en la vida. Digo yo, ¿cómo le explico yo esto que me ha sucedido a mi mujer? Nos casamos por tradición, pero tampoco practicábamos. Y yo ahí digo, cariño mío, nos hemos casado y bueno, hacemos todo entre los dos y tú esto y el otro, pues miramos, yo te quisiera pedir una cosilla. Quiero ir todos los domingos a misa. ¿Cómo? ¿Qué dices? Y a partir de entonces, que no he fallado ningún domingo. Y entonces empecé a leer el Evangelio, que no lo había leído en mi vida. Empecé a leer las Escrituras, ¿vale? Para conocer a aquel que me había producido esa sensación tan guay. Y entonces leí, la caridad, buscad ejercitarla. Bueno, pues, Señor, ¿dónde quieres que vaya? A ver qué puedo hacer, ¿no? Me apunté de voluntario en una residencia de abuelos y ahí pues estuve 4 años. Cuando yo llegaba ya llevaban 3 horas esperándome. Yo me di cuenta que ahí hacía mucha falta de cariño. Y ese voluntariado con los ancianos me llenó de mucha alegría. Y doy con un grupo que se llama Jóvenes de San José. Y este grupo lo que se dedica es a los indigentes en la calle, a servir a los pobres. Y entro en Joven de San José, me acuerdo la primera noche, un hoyón de lentejas así, una cola de 100 personas y yo allí, venga, a echar lentejas. Todos con una alegría, digo, ¡ostras, qué bien estoy pasando esta noche! ¡Tú, esto es una gozada! Esa noche, yo creo que tardé en dormirme, la tira de tiempo, porque estaba así en la cama, me estaba sonriendo, acordándome de las caras y la felicidad de aquella gente. Señor, me encanta lo que hago. Trabajo de día en la construcción y de noche voy a los apostolados. Pero digo, Señor, yo quise hacer otra cosa. Y entonces estoy trabajando en una obra y veo un taxi, ¿vale?, pasar por la obra y deja una silla de ruedas. Tengo una hermana discapacitada, le di un ictus. Digo, qué guay sería poder sacar a mi hermana, llevarla a la playa, llevarla aquí. O sea, yo pensando en mi hermana y, ostras, en esa obra, los paletas se encuentran una imagen del corazón de Jesús que le faltaba un brazo. Digo, madre mía, el taxi adaptado, el corazón de Jesús que le falta un brazo, discapacitado. Veo demasiada coincidencia. Podía estar con enfermos durante el día y luego podía estar con los pobres durante la noche. Todo el día sirviendo. ¡Qué gozada! Y se ve que al Señor le gustó la idea.
Vamos a buscar ahora a un chico, a Badalona. Lo suelo llevar a un centro, es un taller donde ellos hacen pues sus actividades, ¿no? Bueno, es como un niño. Casi todos los que llevo en el coche, la gran mayoría, son como niños, ¿no? Trabajar con ellos es el mejor regalo que Dios me ha dado. ¡Vamos al ataque, Miguel! Los queremos como si fuéramos hermanos. Yo me lo paso muy bien con él y le quiero mucho. Siempre digo que ellos son para mí como los ángeles en la tierra y son almas sencillas. Miguel pues tiene un corazón fabuloso y estar con él siempre, nada más mirarlo es sonreír. Y por eso trabajar con ellos es fabuloso. Con ellos de día y con los pobres por la noche. No se puede pedir más. Bueno, ahora vamos a pasar por un puente que ahí duermen dos personas, un padre y un hijo. Ahí duerme el padre, ¿lo ves? Y ahí duerme el hijo, un poquito más adelante. Cuando veo así un pobre en algún lugar así, pues rápidamente me apunto dónde está para venir a visitarlo cuando hacemos las salidas. Y proporcionarle pues aquellas cosas que puede necesitar. Yo no voy por ahí a la gente hablándoles así buenas a primera de Dios, ni... La gente entra en el taxi, por ejemplo, ¿vale? Sin que él se dé cuenta, yo lo miro y ya rezo un Padre Nuestro por él. Durante el camino, si esa persona me dice, ¡ay, qué virgen tan bonita lleva usted ahí en el volante! Esa es la señal. Entonces rápidamente, ¿qué hago? ¿Le gusta? Claro, le está esperando a usted, tenga. Hoy se va a dormir a su casa. Y se la doy. Le doy un beso y digo, adiós, madre. Lo que hago es tirar semillas cuando Dios quiere que las tire. Tírala aquí una semilla, échala por allá, haz esto, da aquella estampa. Hay que dejar que Dios actúe. Si lo hermoso es dejar que el Señor haga las cosas. Bueno, pues vamos a hacer una visita a un enfermo. Este hombre le dio un ictus, ¿vale? Y vive solo con su mujer. Es un cliente habitual del taxi que suelo llevar a recuperación. Vamos allá. Hola, José. ¿Cómo estás? Mira qué contento se ha puesto de golpe, ¿eh? ¡Qué sorpresa! Está emocionado. Se ha emocionado. Está emocionado. Hay mucha gente sufriendo en Barcelona, muchos enfermos, y este apostolado que hacemos por la tarde de los sábados es para precisamente llevar un poco la alegría a esos corazones que están, a esas almas que están sufriendo, ¿no? Mira, esto es para que repartáis esta noche. Muchísimas gracias, Isabel, de parte de los pobres que lo van a recibir. Vayamos a visitar a aquellos pobres que más lo necesiten. Iremos al Hospital San Pau porque me llamó el otro día una persona diciendo que ahí había un hombre que a lo mejor quiere salir de la calle. Luego iremos a la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús, que también hay gente por ahí. Pedro es una persona que está ahí, o sea, lo da todo por las personas que están en la calle. Los trata muy bien, como si fuera pues sus hermanos, ¿no? Siempre lleva sus cositas, las reparte, saca la mochila y dice, a ver lo que tenemos aquí, a ver lo que sale, la abre, mira, una bufanda, un gorro. Sobre todo que te vean alegre, que te vean, ostras, si él puede, ¿por qué yo no? ¿Verdad? Mejor yo me levantaba por la mañana que decía, ¿para qué me levanto si es que no? Y por la noche me acostaba y digo, mañana igual cojo una cuerda y me acuerdo. Ah, sí. Y ahora no, ahora soy feliz, de verdad. Oye, es verdad. Increíble lo que hace, la labor de Pedro es alegría, pura alegría. Sí. Pedro es un tío, o sea, diría que es un tío 10. Bueno, yo soy de Guinea Conakry, me llamo Khalil.
Y la verdad hoy estoy bien, tengo mi trabajo y además dentro de poco estoy planificando unos proyectos para crear una empresa de energía solar en mi país para poder ayudar a más gente. Y estoy muy alegre con Pedro porque es un tío que ha estado a mi lado en cada momento que hacía falta. Y si ves a un hermano tirado en la calle o en un cartón o que se ha meado encima, está sufriendo ahí y hay que cambiar los pantalones, hay que limpiarlo, hay que arreglarle la cama o el cartón, buscarle otra cosa, pero hay que ayudarle. Es llevarles esperanza, ilusión, ganas de vivir, amor. Eso es lo que necesitan para salir de la calle. Han salido ya un montón de la calle. Pero primero hay que romper esa espiral de sentirse que no valen para nada. Son muy amados de Dios y hay que demostrarle que son hermanos. Pues hay que quererle y hay que abrazarle. El amor de Dios es el que os saca de aquí. Con tanto ruido no se puede escuchar la voz de Dios. Hay que apartarse un poco del ruido, dedicar tiempo, este tiempo, Señor, para ti, para conocer tu voluntad y pedírselo cada día. Señor, ¿hoy qué quieres que haga? ¿A dónde me llevas? Porque todos tenemos una misión que cumplir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este capítulo 26, versículo 10. Qué interesante, porque aquí Pablo reconoce su camino, o su ex camino, ya esa máquina hacia atrás, porque él está contando lo que había sucedido con él, ¿verdad? Del versículo 9, él comienza y es hasta humillarse, presentarse y decir ante Dios en primer lugar. Pero, queridos hermanos, no, entonces como muchas veces nosotros escuchamos de todo a través de sectas protestantes que se humillan, uno más, porque hay humillación, vea, porque después tomar el nombre de Dios en falso significa enriquecerse y hacer de la religión una empresa, donde nos ponemos los 12 patriarcas, allí va entonces cada uno, pero todo es aquí negociado, en la UTA vamos a poner de ahí nos pegan de firmar y nos vender ya pues los contratos que esto, voy a de carta de crédito, etcétera, automáticamente en las diezmos, o sea, todo es un negociado en nombre de Dios, negociado en nombre de Dios, así de claro y así de sencillo, ¿verdad? Entonces Pablo con este versículo 9 y luego ahora el 10 que estamos viendo, nos muestra verdaderamente en qué consiste la conversión y en qué consiste el cambio de vida. Yo, en efecto, había pensado que debía actuar mucho en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y precisamente fue lo que hice en Jerusalén. Pues no solo encerré en la cárcel a muchos de los santos, con la autoridad recibida de los sumos sacerdotes, sino también cuando los condenaban a muerte, yo daba mi voto. Aquí está. Porque esto nos quiere dar a entender, sobre todo Lucas, en su narración, que nosotros somos libres, ¿verdad? Somos libres ante el Señor. Somos libres ante Dios. Y somos nosotros quienes tomamos la decisión. O el bien o el mal. Esta mañana teníamos que estar lleva peña de yaro me lleva peña de apuesto. Lleva la inteligencia es para discernir ella cuando ella peajangua y ponaba tapa y bailar ella por ahí. Y luego entonces está la libertad, queridos amigos. La libertad es para decidir que tu amor es porque en de haya Deuteronomio 30:15 en adelante. Tengo la hereta ajina, o me voy detrás del bien o me voy detrás del mal. O voy a tomar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? O sea, hay puruta peñanti yararera. Allá pues la empresa, allá pues allá va la allá pues año borrico hanwa.
Entonces, eso es tomar el nombre de Dios en vano, aprovecharse, ¿verdad?, de una situación, sobre todo de lo que es la religión, el religarse a la propia existencia. Entonces estamos falseando. Eso es el falso, ¿verdad? De ahí venían Antiguo Testamento que nos habla, pero por todas partes, de los falsos profetas, ¿verdad? En el cristianismo también, después en la carta de Santiago, ya estudiado tan oportunamente cuando Santiago habla de los falsos profetas, ¿verdad? Falsos profetas son justamente esto, que toman el nombre de Dios en vano para enriquecimiento. Hasta hoy en día podremos decir un enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Desde el aspecto religioso, Bueno, aquí, queridos amigos, lo esencial y lo fundamental, ¿verdad?, que tenemos que aplicar a nuestra vida con este versículo 10. Y precisamente fue lo que hice en Jerusalén. O sea, en primer lugar, oye, precisamente fue lo que yo hice en Jerusalén. Pues no solo encerré en la cárcel a muchos de los santos. Acá tenía el permiso de los sumos sacerdotes, de los principales, y luego, con la autoridad recibida de los sumos sacerdotes, también cuando los condenaban a muerte, yo daba mi voto. Esto te hace pensar mucho más todavía. El yo daba mi voto, queridos amigos, significa que yo aprobaba, yo estaba de acuerdo con toda esta situación. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo,
Mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia viviendo en mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia viviendo en mí. Desciende, desciende Espíritu.
Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 26, versículo 11. Y en todas las sinagogas frecuentemente los castigaba, obligándolos a blasfemar. Tanta era mi obsesión contra ellos que los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Esta es la presentación, versículo 11. Entonces, es la persecución religiosa, podemos decir, como punto focal, esencial y fundamental que está subrayando San Pablo. Habla de esta persecución que él hacía, incluso que dice les obliga a blasfemar. Por lo tanto, nos recuerda la persecución que él hacía, la persecución religiosa, que nosotros sabemos que no es algo del pasado. Entonces, mucha atención a lo que le voy a decir, querido amigo. La persecución religiosa no es simplemente porque, como antes sucedía, que me voy con la espada y le persigo y les traigo y les encarcelo, ¿verdad? Aunque en muchos países hoy en el mundo sucede también así, ¿verdad? En muchas partes suceden así aún, ¿verdad? Pero nosotros, incluso que uno puede decir que somos todo un país de hambre, luego cristiano, seguidor de Jesucristo, sin embargo, detalla por la persecución religiosa. Ya debería, porque le estamos persiguiendo siempre a Jesús. En muchas partes, como le estaba diciendo, del mundo, esto sucede. Pero lo nuestro es cuando malinterpretamos, ahí está, malinterpretamos la palabra de Dios y después nosotros hacemos que esa palabra de Dios, en nombre de Jesucristo, utilizamos falsamente el nombre de Jesucristo. Y por eso que yo les digo, y aquí entre nosotros está ya con la secta hoy purúa, falsamente el nombre de Dios, pero para hacer negociados y hacer negocios, ¿entienden? Entonces, hablamos de que el bienestar que Jesús nos trae, que esto, que aquello, pero sin embargo, pero las famosas divinas son unos pocos, ¿verdad? Los que buscan su bienestar. Y entonces siempre aprovechando de la situación, se aprovechan. Y esto, queridos amigos, es bastante preocupante, ¿verdad? Porque Pablo mismo nos está diciendo que el mal interpretar la fe de otros debido a un desconocimiento, O vea, a veces se preocupa formar ahí la cuestión catequética, ¿verdad? Tenemos que hacer mucha catequesis. Es una evangelización. Por eso decimos nosotros siempre, hay que educar evangelizando. Y hay que evangelizar educando. Y educar evangelizando. ¿Entienden? Es una educación, queridos amigos.
el conocer a Jesucristo, conocimiento de Jesucristo. Es el metanoia en griego, que significa tu mente, tu cabeza, tu conocimiento. Tiene que entender, tiene que tener una meta, o sea, llegar a la meta, aquella propuesta verdaderamente del Señor. Esa propuesta verdadera. Da ella pu peisopea va la buena nueva ñande yara o acá dejan va ella de yapona, porque falsos profetas hay muchos, ¿verdad? Y se nos presentan simplemente por intereses mezquinos, egoístas. Apea hoy purú veñan de yara arera y gato jamuaya lleva a espera o mañá sus intereses. Eso no es evangelización ni ese no es evangelio. Tenemos que ser bien claros y bien sinceros. Entonces, por eso hay que mirar un poco este versículo 11 que tiene lecciones maravillosas, ¿verdad? Y que nos tiene que ayudar como una aplicación también para nuestra vida. Dios puede transformar en primer lugar cualquier corazón. Ese es el primer mensaje esencial y fundamental. Porque aquí Pablo nos muestra, ¿verdad?, todo lo que él estaba haciendo. Le perseguía, pero sin embargo Dios puede transformar. Después también podemos ver que la misma persecución puede venir de la misma ignorancia. ¿Por qué nosotros perseguimos? Y por una ignorancia. Ignorancia, eso es lo que le pasa aquí, ¿verdad?, a Pablo mismo. Hasta que después, en su experiencia del seguimiento de Jesucristo, o pillado hoy, ya, ¿viste? El encuentro con Jesucristo es lo que lo va a cambiar. Entonces muchas veces podemos hacer cosas falsas. Entonces, como yo ya les dije, la persecución hoy en nuestra sociedad es dejar a mucha gente en la ignorancia, dejar sin remedio a mucha gente, hacer que no funcionen nuestras instituciones. Esa es una verdadera persecución que estamos haciendo a nuestros propios hermanos. Y después también, por otra parte, Pablo, una vez que reconoce el ser defensores de nuestra propia fe, defensores de el verdadero seguimiento de la secuela cristina, era pueriva yahavana. Y por último también esto nos invita, ¿verdad?, a nosotros, una vez que reconocemos, a darnos cuenta. Vamos a tomarnos de las manos, vamos a fortalecernos, como para transformar y hacer que nuestra sociedad responda al Evangelio de Jesucristo. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.